Bueno, ya revisaron que sí de 59.4391. En este caso, la constante, repito, no tiene dimensiones para este ejemplo, para este caso. Ya tenemos entonces la primera respuesta a esta pregunta, la KC. ¿Qué sigue? A determinar, hay que determinar la presión total que se tiene en la mezcla gaseosa de hidrógeno, yodo y yoduro. Nosotros, ¿cómo podemos verlo? Nos imaginamos, por ejemplo, un recipiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, a ver, aplicaciones, formas. Ahí está. Nosotros nos podemos imaginar, señoritas, que tenemos, vamos a ponerlo aquí en el planteamiento, tenemos un recipiente. Al inicio, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este va a ser mi yodo. Vamos a ponerlo un poquito más bonito. Aquí tengo mi yodo. Y por aquí tengo mi hidrógeno. Y cada uno de ellos anda chocando, por ahí se andan moviendo en todo el recipiente que los contiene. ¿Me explico? Ahí anda movimiento. Sí. Repito, yo tengo aquí el hidrógeno y tengo el yodo. Al inicio yo tengo cierta cantidad de hidrógeno y cierta cantidad de yodo. Como están dentro de un recipiente, se van a andar moviendo y en su momento van a empezar a chocar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo un átomo de hidrógeno y se encuentra de frente con un átomo de yodo, se va a generar un enlace. De aquí podríamos definir que se va a formar yoduro de hidrógeno. Están dentro, repito, están dentro de un recipiente. Entonces es un gas y está chocando constantemente con las paredes del recipiente o incluso entre ellos para generar yoduro de hidrógeno. Entonces nos están pidiendo la presión total. ¿Qué significa? Que como están contenidos en un recipiente y los gases de cierta manera ocupan todo el volumen que los contenga, entonces hay que determinar la presión que se está generando ahí adentro. Con la cantidad de yodo, con la cantidad de hidrógeno que no ha reaccionado todavía y también con la cantidad de yoduro de hidrógeno que ya se formó. Entonces ahí tenemos tres especies dentro del recipiente: yodo, hidrógeno y yoduro de hidrógeno. Y cada uno de ellos tiene cierta presión que genera que se genera y que se comparten en el recipiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para determinar la presión total, tenemos que considerar las tres especies que se encuentran en mi recipiente. En este caso, para determinar la presión total que se tiene en el recipiente, es más que nada la presión de todos los gases, que se encuentran en el recipiente. Entonces, en realidad, lo que nos están pidiendo es la presión del gas de aquí. Como nos había enseñado en el otro esquema. ¿Cuál es que?
Bueno, ahorita me pregunto, ahorita me dice. Déjame lo. Entonces, lo que nos están pidiendo como presión total es, dime cuánta presión se está generando en tu recipiente donde se está llevando a cabo la reacción cuando existe hidrógeno, yodo y como producto yoduro de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se obtiene la presión de un gas? ¿A qué les suena cuando llevaron termodinámica? ¿Sí recuerdan la ecuación que manejaron para determinar al menos la presión de un gas ideal? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuándo llevaron? ¿Les suena a PV igual a? ¿No? Sí me suena. No, pues sí les suena, pero pues... Pero no me acuerdo. Pero no me acuerdo. Para determinar la presión de un gas ideal, porque vamos a verlo como si fuera un gas ideal, la ecuación es la siguiente. Presión por volumen igual al número de moles por la constante R y por la temperatura. Repito, presión, volumen, número de moles, constante de los gases ideales y temperatura. PV es igual a nRT. Entonces, yo lo que tengo que hacer es obtener esto, porque es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación en nuestro planteamiento, señoritas? PV, no, quedaría. ¿Qué pide? Presión. Presión, nada más. Quedaría P igual a. O sea, si está multiplicando, pasa a dividir. nRT entre V. Presión es igual al número de moles por la constante, por la temperatura, entre el volumen. Entonces, de esta manera, yo voy a determinar la presión del gas. Aquí le voy a poner, mire, presión del gas o lo que es igual la presión total que me están pidiendo. Porque como me dice presión total, me está diciendo total. Entonces me está diciendo, considera todo lo que tengas allá adentro. Y como todos son gases, el yodo, el hidrógeno y el yoduro que se está produciendo, entonces debo de tomar en cuenta a esos tres. Vamos a ir revisando qué tenemos y qué es lo que no tenemos. Si nos vamos en orden, tenemos aquí N. N es el número de moles. Pregunta, ¿tengo N o no tengo N? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo obtendríamos, Briseide? Sí tengo, de hecho sí tengo los números de moles. Ajá, pues a veces me lo tengo. Ah, sí es cierto. Hay que sumarlo. ¿Qué sumaríamos? La sumatoria de los moles de cada. Así es, perfecto, muy bien. Yo sé que son inteligentes. Entonces, vamos a determinar N. Entonces, la parte de determinación de la presión de ese gas, que al final es lo que yo voy a llamar como presión total, lo primero que tengo que hacer es determinar entonces cada uno de estas variables que yo tengo aquí. Y lo primero que me están diciendo, dame N. Entonces yo le voy a dar N. Y N es igual a la sumatoria, ¿sí?, de cada N por especie. Entonces, ¿cuántas N tengo? Tengo 3 N, por decirlo así. N del hidrógeno, N del yodo y N del yoduro de hidrógeno. N de los reactivos y del producto. Sí, así es. Entonces, nos dejas que la repita. Sí, voy a dejar. Bueno, entonces lo que nos están pidiendo aquí prácticamente, esto son los números de moles totales. Entonces aquí le vamos a poner, esto son el número de moles totales. Por lo tanto, como sabes el número de moles totales, les decía que hay que considerar los moles de hidrógeno, los moles de yodo y los moles de yoduro de hidrógeno.
Entonces le voy a poner así, señoritas, NT. Vamos a ponerle NT, que me va a indicar que es los números de moles totales. Hay que considerar de cada uno de ellos. ¿Cuánto tengo, si me voy en orden, cuánto tengo de hidrógeno? A ver, revisen ustedes sus apuntes para no estar subiendo. 0.0031 mol. Si se dan cuenta, no voy a decir mol sobre litro, porque solo estoy manejando mol. Entonces, no pongo sobre litro, porque si pongo sobre litro ya es concentración. Y no. Más, ¿cuánto del yodo, si me voy en orden, de acuerdo a la reacción? 0.0071. ¿Otra vez? ¿Es lo mismo? Sí. Ok. Mol. Más el yoduro. ¿Cuánto tengo de yoduro? 0.0239. ¿200? 39. 39. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que hay que hacer una sumatoria. Adelante, sumen por favor. Ay, yo la borré. Ya lo hice. No. No. Señoritas, Ay, sí. ¿cuánto da los números de moles totales? 0.0301. 0.0301. Muy bien, 0.0301 mol. Muy bien, ya tenemos la primera incógnita. En este caso es este. ¿Y ahora R qué? Ahora vamos con la parte de R. ¿R qué viene siendo? Muy buena pregunta. ¿Qué viene siendo? Ya les dije. La constante de gases ideales. Y de hecho, donde les dije que tomaron apuntes, ahí viene el valor. Díganme cuánto vale R. Eso no lo van a determinar. Eso ya es una constante, como dice. Ideales. Ajá, R. ¿Cuánto vale? 59. Ajá. Bueno. En los apuntes que Sí. tomaron y les dije anoten esto porque lo van a necesitar, creo que fue lo último, al parecer, lo de las diapositivas. No, eso no lo pusimos. 0 punto, tiene que ser. Sí, 0.082. Ok, a ver, díctemelo, 0 punto. 0.082. Sí. Unidades. Temperatura. Atmósfera sobre mol por litro entre sí, cierto. Mol por kilo. Kelvin. A mí no me Vamos, voy a corregirlo si quiere. Entonces le voy a poner mol por Kelvin. Ahí está. Eso es la constante de gases ideales. 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Entonces, solo es considerarlo, no lo calculo. Esto ya es algo que está establecido. Esa constante, señoritas, puede variar en cuestión del valor con respecto a las unidades que se manejen. Aquí estamos trabajando con estas unidades, por eso le corresponde 0.082, pero puede tener otras unidades, puede tener otras. Sin embargo, esta es la que nos va a servir. ¿Qué sigue? Señoritas, ¿qué sigue? Siguiente, temperatura. La temperatura. ¿Tenemos temperatura? Sí, 400 grados Celsius. Ok, a ver, tenemos temperatura igual a 400 grados Celsius. Ustedes mismos me lo están diciendo. Grados Celsius. ¿Y a cuántos quieren? A ver, observen cuál sería la lógica con los datos. A Kelvin. Entonces, esto le tendríamos que sumar ¿cuánto? 273.15. Entonces, ¿cuánto vale la temperatura realmente? ¿Cuánto valdría? 673.15. Así es, 673.15 Kelvin. Y ya tenemos temperatura. ¿Qué nos falta? El volumen. ¿Cuánto es el volumen con el que estamos trabajando, señoritas?
A ver, ¿con cuánto volumen estamos trabajando según el... Estamos trabajando con Ahí dice, a ver, revisen. 59.43 centímetros. Estoy diciendo volumen. Ah, sí. Este es constante. Volumen. El volumen. En el enunciado ahí lo tenemos. A ver. A ver. Litro. 1 litro. Ah, Entonces, ¿qué quiere decir? Que el volumen, aquí tenemos, volumen va a ser igual a 1 litro. Entonces, ahí está. ¿Y qué nos damos cuenta? Que ya tenemos todas las variables. ahora hay Que ya tenemos todas las variables para calcular. Tenemos atención. A ver, determínenlo ustedes, por favor. Ya tienen toda la información. Presión total, que es lo mismo. A ver, voy a poner. Vamos a determinar la presión, que es lo mismo presión de gas, que es lo mismo presión total. Lo voy a poner con 3 definiciones diferentes, pero al final se refieren a lo mismo. Presión, que es igual a la presión del gas, que es lo mismo presión total. Adelante, les corresponde a ustedes. Ahí está toda la información. Entonces, ya sabemos que la presión entonces da, repita, 1. 1.6614. Y la pregunta es esa, ¿qué unidades? Yo de antemano sé que son atmósferas, pero vamos a resolverlo. Vamos a ver si realmente da atmósferas. Entonces tenemos... Bueno, si vemos esta parte, mol y mol se eliminan. Por eso vamos a hacer uno por uno. Kelvin se elimina. Mire, tendríamos Litro elimina. mol que multiplica a atmósferas, Por litro entre mol Kelvin. Y todo eso... Kelvin. perdón, sí, cierto. Kelvin por Kelvin. Kelvin. Todo eso entre litro. Y todo esto entre litro. Vámonos en orden. Aquí mol con mol, Kelvin con Kelvin. Litro y litro va. No, permíteme. Vamos entonces, nada más nos quedaría atmósfera, Atmósfera, litro entre litro. Y litro, atmósfera. y nos queda entonces Las atmosféricas. la parte de la atmósfera. Y ahí está. Ahí está la unidad de medida. Atmósfera. Así me quedó. A ver, el siguiente punto que nos está pidiendo el problema es la presión parcial. ¿Cómo entenderíamos la presión parcial? La presión parcial es la presión que me genera cada componente en la mezcla. Es decir, yo debo de determinar la presión que me está ejerciendo el hidrógeno. Yo tengo que determinar la presión que me está ejerciendo el yodo. Y debo de determinar la presión que me está ejerciendo el yoduro de hidrógeno. Atendiendo eso es hablar de la presión parcial, es decir, la presión por cada componente. Y una vez que yo ya determiné la presión por cada componente, ahora sí puedo determinar Kp, porque para Kp necesito esas presiones, las cuales no conozco. Lo único que conozco es la presión total. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de estos 1.6614, ¿cuánto le corresponde al hidrógeno? ¿Cuánto le corresponde al yodo? ¿Y cuánto le corresponde al yoduro de hidrógeno? Como una regla de 3. No. Si ese es el 100% de todas las presiones, y quiero saber nada más la presión por los moles. No, ahorita va a ver que no. Pero bueno, está bien el razonamiento, pero no aplica. Sí le entiendo que diga que 1.66, 14 atmósferas es el 100%, que vendría siendo los números totales. Bueno, posiblemente sí salga. O sea, posiblemente sí. Podríamos hacerlo rápido, así como lo piensa usted, decir,
0.0301 mol es el 100% que vendría siendo 1.6614 atmósferas. ¿A eso se refiere? ¿Cuánto tenemos por ejemplo, por ejemplo, del hidrógeno? Del hidrógeno, que es 0.0031. Mol, ¿no? Sí. Posiblemente sí salga, a ver. Y nos facilite la vida. Hagan la regla. no, los cálculos, perdón, la regla de 3. ¿Cuánto daría X? Vamos a ver si se puede. Tienen que multiplicar .0031 por 1.6614 entre .0.1711 unidades atmósferas. Déjame ver si... Donde sí me da un punto. 0.17. Profe, fue una idea. No, yo digo que no está mal. No estoy diciendo que esté bien, tampoco está mal. ¿Qué tal si estamos? Bueno, no le veo. Fallas en su lógica. Sí. ¿Esa sería de quién? Dijimos Del hidrógeno. hidrógeno. Igual para el yodo. Ah, muy bien, sí sale. Entonces aquí la presión, vamos a ponerle así, mire, si quiere, presión del hidrógeno es igual a 0.1711 atmósferas. Por lo tanto también es para el yodo, así es, 0.1711 atmósferas. ¿Y cuánto sería del yoduro de hidrógeno entonces? Pues la resta, ¿no? Restar 1.6614 menos 0.1711 menos 0.1711, ¿no? ¿Cuánto da? Porque recuerden que también la sumatoria tiene que dar la presión total. 1.31. ¿30 qué? 31.91. Ok. ¿Y qué sucede? Observen. Si esto lo sumamos, nos tiene que dar el 100% o nos tiene que dar... 1.6614. Así es. Perfecto. 1.6614. 1.6613, pero lo mismo. Sí, está bien, no pasa nada. Ahí está. Llévame a competir. Sí, luego te llevo. No, está bien la lógica, no tiene... Entonces, esas serían las presiones parciales. Así es. Esas son las presiones parciales y ya de aquí en automático pues ya puedo determinar Kp. ¿Cómo quedaría la ecuación de Kp que tendríamos que utilizar? A ver, vamos a plantearlo por acá. Lo copiamos. Bueno, ok. Ahí está. Ok, entonces ya tenemos la parte de las presiones parciales, es decir, la presión que me genera cada uno de los componentes de mi mezcla que se encuentran en este recipiente. Entonces, ya nos falta nada más el último punto que es la Kp. ¿Cómo se va a determinar esa Kp? Bueno, en este caso hay que plantear primeramente la fórmula genérica o la fórmula general como que tenemos aquí. Entonces, es lo primero que debemos de considerar, la parte de la fórmula. Entonces voy a venir y voy a decir Kp es igual nuevamente a productos entre reactivos. Entonces vamos a decir presión de productos, ¿sí? La presión de productos entre... ¿Presión o concentración? Bueno, es que comúnmente lo puedo manejar así, pero no tiene nada de malo. Pero si se acostumbran, presión de los productos entre la presión de los reactivos. Está bien, por si tenemos esto.
Y Esto es igual. entonces lo voy a sustituir, voy a borrar esto y voy a decir, ¿qué tengo como productos? ¿De quién estaríamos hablando? ¿De quién? Y ¿La presión de quién? Como producto. yoduro de Yoduro de hidrógeno. hidrógeno, entonces mando. Sería concentración, abrimos. Sí, pero sería así. T, ajá. Entre, y es el único que tenemos, ¿sí o no? Entre la presión con respecto a los reactivos. ¿Qué tenemos como reactivos? ¿La presión de quién entonces? De hidrógeno. Hidrógeno y la presión del yodo. Pero aquí es donde hay que considerar lo siguiente. Se van a multiplicar, entonces le vamos a poner paréntesis. No era con corchetes, no. Es que lo va a confundir como dice usted, porque si ve un corchete yo le dije que era concentración. Bueno, si lo pone con corchetes no tengo problema, porque se entiende que lo que va a sustituir son presiones. Sí, porque ya lo único que voy a hacer es multiplicar. Así es, nada más. Entonces, vengo para acá y voy a sustituir la Kp. Kp es igual. Tenemos la presión del yoduro de hidrógeno. ¿Cuánto es? 1.3191. 1.3191 unidades atmósferas. Algo que estamos olvidando, nada más como repaso. Hay que ver que también los coeficientes siguen trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que donde yo tengo el yoduro de hidrógeno, yo lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, este 1.3191, aquí le puse 9, aquí estaba mal, era 1. Lo tengo que elevar al cuadrado. Entre la presión del hidrógeno, ¿cuánto tengo de presión de hidrógeno, señoritas? Muy bien, 0.1711 atmósferas. Y en la reacción no tiene coeficiente, entonces así lo dejamos. Multiplicado por lo mismo, 0.1711 atmósferas. Por lo tanto, Kp es igual. Kp es igual. ¿Cuánto sería, señoritas? 1.3191 elevado al cuadrado entre 59.589. No puede dar eso. A ver, chequenle bien. A ver, revisen. Sí. 59.43. Algo así. Entonces, ¿otra vez? ¿49? 59. 59.4368. ¿43? 68. Unidades quedaría también, no tendría, porque aquí sería atmósferas cuadradas y acá sería atmósferas cuadradas. Da adimensional. Ya sé por qué me salí así, pero bueno. Reacciones. Qué amargado, no me voy a hablar. Bueno. No voy a poder dormir, seguramente. Claro. Ahora, nada más como agregando o como otro tip. Cuando revisen las hojas que ya están escaneadas, que voy a subir al grupo de Classroom, perdón, van a ver que hay otra forma de calcular esta KP. Sería de la siguiente manera, miren, déjenme ver. Ya eso ya no lo voy a explicar, nada más sería que lo revisen ustedes. Les voy a enseñar dónde está la fórmula que podían utilizar. Miren, se los voy a poner aquí. A ver. Ahí está, miren. Esa fórmula, fíjense bien,
resume lo que acabamos de hacer. Observen aquí. Esto que tenemos aquí se puede resumir aquí. Fíjense que para determinar la KP yo también puedo venir y utilizar el valor, observen bien, puedo utilizar el valor de KC. Y del valor de KC ya lo habíamos determinado, ¿no? Entonces, esta es otra manera de poder determinar KP utilizando el valor de KC, utilizando el valor de la constante, utilizar el valor de la temperatura y de utilizar algo que le llaman delta N. Pero ahorita ya no lo voy a explicar. Lo que sí les voy a pedir de favor es que revisen las hojas que te van a adjuntar para que puedan realizar su problemario, porque ya les voy a subir el problemario. Porque se puede regresar. Voy a apuntar algo. No puso nada. Entonces. Ahí está. Eso sería todo. Determinando KP. ¿Ya quedó?